¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Bueno, equipo, muy buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a este NTech Talks del día de hoy. Como le mencionaba mi compañera, vamos a estar durante el día de hoy aproximadamente por una horita. Me presento, mi nombre es Juan David Sánchez Gutiérrez. Yo soy instructor certificado por AWS nivel Champion. Tenemos certificaciones enfocadas a datos, enfocadas a arquitectura, administración, desarrollo y demás. Espero que estos conocimientos sean los adecuados para llevar una capacitación idónea. Además de esto, mencionarles que ustedes en este momento están tomando una capacitación, un seminario con el Training Partner of the Year de AWS a nivel de región de Latinoamérica. Entonces, por favor, para que lo tengan muy en cuenta. Excelente, chicos. Me encanta que haya un público tan variado en diferentes partes de Latinoamérica. Iniciemos de una vez la analítica de datos con servicios de AWS, descubriendo oportunidades con esta analítica de datos. En la primera parte vamos a hablar de la analítica de datos a nivel general y posteriormente vamos a plasmarla o vamos a aterrizarla en servicios que Amazon Web Services nos ofrece a cada uno de nosotros como clientes o futuros clientes de AWS. Justamente ese es el objetivo que tenemos durante este seminario, dar a conocer los servicios que AWS ofrece para las soluciones de analítica de los datos. Pero como necesitamos saber, y no todo el público que está conectado en este momento sabe cuál es la analítica de los datos o los componentes principales desde la introducción de los datos hasta los procesos para hacer este análisis, entonces comenzaremos con esta primera parte. Público objetivo para la capacitación puede ser cualquier persona que esté interesada con la analítica de los datos, pero principalmente arquitectos, analistas, arquitectos de soluciones, administradores de operaciones en la nube enfocados en los datos, arquitectos de datos, analistas de datos, arquitectos de soluciones y administradores de operaciones en la nube. Al final de la capacitación les estaré entregando algunas ofertas que Netec ofrece para profundizar los conocimientos que veremos el día de hoy. Entonces, muchachos, el contenido que veremos durante esta horita será primero ver la diferencia entre lo que son los datos y la información. Posteriormente pasaremos a las soluciones de análisis de datos, veremos los tipos de datos con los cuales trabajamos comúnmente, haremos una pequeña categorización, independientemente de que ahorita tengamos servicios que trabajen con diferentes tipos de datos, vamos a categorizarlos para comprender mejor este funcionamiento. Veremos los tipos de almacenamiento de datos que ya nos ofrece los servicios de Amazon Web Services, como lo es Lake como son los Data Warehouse y como lo es el servicio de S3, uno de los más comunes que tenemos dentro de AWS. Veremos los tipos de procesamientos de datos, cómo se dividen en procesos en línea, procesos en tiempo real y procesos por lotes, procesos por batch, y cómo Amazon Web Services nos ofrece servicios para poder realizar el proceso analítico en línea totalmente en tiempo real a través de unos servicios que se denominan como la familia de Amazon Kinesis. Posteriormente pasaremos a la fase de limpiar y transformar los datos a través de diferentes servicios como lo es el EMR, como lo es Gloomy, como lo es Redshift, y finalizaremos con la generación de reportes a partir de QuickSight y a partir de Amazon Athena. Si se dan cuenta, tenemos una agenda bastante robusta, sin embargo, no se preocupen porque estoy seguro que el vínculo que les voy a compartir en los principales temas que vamos a tratar les va a ayudar muchísimo para este proceso. Entonces, chicos, comencemos. No sin antes mencionarles que si tienen alguna pregunta del tema que estamos tratando, me lo pueden hacer en vivo y en directo. No se preocupen, me escriben a través del chat. Yo termino la idea de lo que estoy hablando y respondo la pregunta que ustedes me hagan por este medio. No se preocupen por interrumpirme, que yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Comencemos con la parte de los datos y de la información.
Les cuento que los datos nosotros los vamos a utilizar para realizar ese proceso de la información, para poder gestionar lo que se conoce como la información. La información es algo útil que tú vas a utilizar para un propósito en particular. Por ejemplo, información médica, por ejemplo, información de construcción, por ejemplo, información acerca de un software. Eso es lo que nosotros conocemos como información. Los datos vamos a darle una forma para poder hacer esa transformación y tener una información útil para que nosotros podamos realizar, por ejemplo, procesos de análisis, tener, por ejemplo, una numeración, unos valores algorítmicos que nos van a permitir identificar cuál es ese proceso que nosotros vamos a tener. No siempre un dato va a contener información por sí solo. Por ejemplo, vamos a tener información que se encuentra en esta estructura, entre comillas estructura, porque esto no tiene una estructura. Me gustaría que a través del chat me indicaran qué tipo de dato tendríamos acá. Les voy a dar una pista. Comienza por la letra B y termina por la letra O. Eso sería un dato binario. Excelente, Luis, Brian, Eder, Estefanía, José, Ernesto, Manuel, todos los que dijeron dato binario tienen absolutamente toda la razón. Y pues exactamente eso es. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de datos con datos que nosotros podemos leer y que no se encuentran basados en números ceros o en números unos? Que este tipo de datos nosotros necesitamos tener unas aplicaciones las cuales van a realizar la representación de lo que esos ceros y esos unos quieren decir. Ejemplo de esto, digamos, un archivo de texto. ¿Sí o no? El contenido del archivo de texto va a ser información que va a ser útil para nosotros. Sin embargo, ese texto, para poder abrirlo, para poder identificarlo como información, necesitamos utilizar una aplicación. Esta aplicación va a ser de procesamiento de texto, va a ser, por ejemplo, un bloc de notas, el cual va a identificar estos unos y estos ceros para que nosotros podamos ver la información que se encuentra adentro. Ahora bien, para poder trabajar con información que nosotros podamos utilizar para que sean procesados de manera significativa, para que estén ordenados, para que tengan una secuencia lógica y de esa manera yo pueda tomar decisiones o pueda utilizar esta información, necesito tomar los datos que no tienen un formato adecuado y realizar una transformación. A eso es lo que se le denomina como la analítica de los datos. La analítica de los datos justamente te va a llevar por todo el viaje de los datos que comienza desde la ingesta y la recolección de los datos. ¿Dónde vamos a ingestar? ¿De dónde vamos a recolectar esos datos? De cualquier lugar. Anywhere, del lugar donde ustedes tengan estos datos. Pueden ser redes sociales, pueden ser aplicaciones transaccionales, pueden ser, por ejemplo, mensajes de dispositivos de Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esta ingesta, de esta recolección, ustedes están trayendo todo tipo de datos. Pueden ser datos que sean binarios, datos que tengan una estructura diferente a los datos iniciales que ustedes tomaron. Y el propósito principal es que nosotros capturemos todos esos datos. Ya posteriormente se van a almacenar para que continúen con un proceso, con un procesamiento y un análisis de estos datos. ¿Qué es ese procesamiento de esos datos? Por ejemplo, si son datos que se encuentran dentro de una tabla. Esos datos que se encuentran dentro de una tabla, yo debo utilizarlos de la misma manera como datos que tenemos de manera binaria. Y además los vamos a utilizar, por ejemplo, con datos que se encuentran dentro de un archivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos user es igual a Juan. ¿Sí o no? Son diferentes tipos de datos. La idea principal es que tú puedas realizar este procesamiento para posteriormente hacer el análisis y que esta información, que estos datos sean relevantes para mí. Una vez que tengamos estos datos ya limpios, eso se le denomina la ingesta de los datos, el proceso en el cual tú vas a descartar, por ejemplo, datos que se encuentran duplicados, datos que se encuentran
errados, que tienen errores, que son irrelevantes. Una vez que tú realices este proceso, ahora sí vas a consumir. El proceso de consumir estos datos implica poder visualizarlos, poder entenderlos, poder compartirlos con una persona que tal vez no tiene ni idea de esos datos, de dónde provienen, pero lo que le interesa es saber cuál es el resultado. Ejemplo de esto, ustedes necesitan compartirle esto a vicepresidencia, necesitan compartirle los datos de los resultados a los directores. Los directores, la vicepresidencia realmente no les interesa cuál es el proceso anterior a recibir esos datos. Se necesita tener una visualización clara para que tú puedas exponer esos datos y sea de manera clara los datos que se están presentando. Y finalmente, pues tomar decisiones a partir de las respuestas, poder encontrar, poder consultar estos datos. Para poder realizar cada uno de estos procesos, los analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, tienen diferentes herramientas. Aquí en pantalla tenemos algunas de estas herramientas que se encuentran relacionadas a los diferentes pasos para el análisis de los datos. Tenemos, por ejemplo, lenguajes de programación. Perdón. Tenemos, por ejemplo, ay, ¿qué se me hizo? Aquí lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, lenguajes de programación como R, Programming. Por ejemplo, como Python, también es otro lenguaje de programación. Como SAS, es otro lenguaje de programación. Estos son lenguajes o son plataformas para un análisis estadístico y para un análisis modelado. Lo vamos a utilizar para poder realizar el proceso de análisis sobre estos datos. Además, vamos a tener plataformas como lo es Apache Spark. Apache Spark se utiliza para realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Cuando estos datos son muchos los datos que estamos recibiendo, que se van a ingestar, pues necesitamos tener una plataforma adecuada para recibir esos datos. En este caso lo vamos a hacer con Apache Spark. Otros de estos componentes o de estas plataformas que posiblemente tú podrías llegar a utilizar es, por ejemplo, Tableau, Public, es, por ejemplo, Qlik, View, es, por ejemplo, el mismo Excel, que tal vez es el más común de todos, que nos van a permitir realizar la visualización de estos datos. ¿No? A partir de estas plataformas, tú puedes plasmar los datos para poder visualizarlos. Otras de estas plataformas, perdón, que tenemos por aquí, es, por ejemplo, plataformas como RapidMiner o como Key9. Estas son plataformas que nos van a permitir o nos van a ofrecer más bien entornos visuales para la minería de datos, sin la necesidad de utilizar lenguajes de programación, por ejemplo, como Python o como R. Y finalmente, tenemos plataformas como lo es Splunk. Splunk lo utilizamos como una especialidad en el análisis de datos, de máquinas y de registros en tiempo real. Eso está muy bien. El propósito principal de este slide es que ustedes se den cuenta más cuál es el propósito de cada uno de ellos, que tenemos gran cantidad de plataformas, de servicios, de lenguajes de programación, para que todo este proceso, todos estos pasos, los podamos cumplir. ¿Qué se necesita para esto? Tener experiencia, haber trabajado con estos servicios, tener unos conocimientos adecuados sobre cada una de las plataformas. El propósito principal de esta capacitación es que ustedes vean cómo podemos reemplazar o cómo podemos utilizar estas plataformas de una manera mucho más sencilla dentro de Amazon Web Services. Pero antes de esto, necesitamos explicar cuáles son los tipos de datos. Primera pausa que voy a realizar. Esta sección va a tener el vínculo que ya les estaba comentando. Entonces, se las voy a enviar a través del chat para que ustedes, por favor, la almacenen. De hecho, inicien de una vez, porque si ustedes la almacenan y se queda ahí, pues se les va a quedar dentro de las noticas. Más que esto, ingresen por allí a esta plataforma que les acabo de enviar. Una vez que ustedes ingresen en esta plataforma, mira lo que les debería aparecer. Entonces, aquí yo estoy ingresando a la plataforma, les solicita un correo electrónico. De la misma manera como a mí me solicita este correo electrónico, a ustedes también deberían solicitarles un correo electrónico.
El correo electrónico que vamos a utilizar es el correo registrado. Yo voy a utilizar el correo con el cual me estoy uniendo a esta capacitación, con el cual me registré, que es el de NETEC, y utilizaré la contraseña que ya les mencionaba anteriormente, que es la genérica. Recuérdenlo muy bien. AWS en mayúscula, guión medio, N mayúscula, ETEC, después de la N, punto 2025. Si quieren, tómenle un pantallazo porque es la que van a utilizar de aquí en adelante. Una vez hecho esto, la plataforma les permite ingresar al contenido, en este caso, hablando de los fundamentos de la analítica de los datos. Entonces, si quieren profundizar lo que hemos venido hablando hasta el momento, ingresen por favor al vínculo que les dejé a través de chat. Bien, muchachos, eso con la primera parte. ¿Listo? Ahorita vamos a ver otro contenido. Allí mis compañeros de NETEC nos están dejando el recordatorio del usuario y la contraseña que vamos a utilizar. Entonces, para que porfa, ingresemos de una vez. Sigamos con los tipos de datos. Estamos en un curso de datos, de análisis de datos, por lo cual es importante comprender cuáles son los tipos de datos que existen a grandes rasgos. Primer tipo de datos que vamos a utilizar, los datos estructurados. Característica de los datos estructurados que se encuentran almacenados dentro de una tabla. Allí los vamos a tener almacenados. Se utilizan sobre todo dentro de bases de datos relacionales. Los daticos los vas a almacenar o los vas a gestionar a través de unas filas y las propiedades de estos datos que estás almacenando, por ejemplo, en este caso, el usuario, por ejemplo, John, lo vamos a tener a través de unas columnas. Todo esto tiene los atributos de estos datos que estamos almacenando. Los datos estructurados por lo general se trabajan con bases de datos relacionales y tienen un lenguaje de consulta. ¿Quién me quiere decir a través del chat cuál es el lenguaje de consulta con el cual se utilizan estas bases, en estas bases de datos relacionales? Excelente, muy bien, Brian, Roberto, Aldo, Alejandro, Jairo. SQL, muy bien. SQL es la base de múltiples lenguajes de consulta que se van a utilizar para consultar estas bases de datos relacionales. Por otro lado, tenemos los datos semiestructurados. Diferencia de los datos semiestructurados, los vamos a almacenar dentro de documentos. Si tú quieres almacenar datos con diferentes tipos de atributos, vamos a utilizar los datos semiestructurados. En este caso, estamos almacenando datos de los marcadores. Mira, datos de los marcadores, que tienen latitud y longitud en este caso, pero en este segundo caso tiene longitud y tiene latitud, pero adicionalmente tiene una descripción. Y en este tercer caso, aparte de tener latitud, longitud y descripción, tiene ciudad. Es mucho más eficiente para mí realizar el almacenamiento de unos datos semiestructurados si es que varían los datos que yo estoy almacenando. Mira que a diferencia de los datos estructurados que veíamos anteriormente, donde cada uno de los datos que estamos almacenando tiene ID, nombre, apellido y puesto, tienen la misma cantidad de datos y los mismos datos, aquí con los datos semiestructurados vamos a tener una optimización para esos datos que van a variar los tipos de atributos que vamos a almacenar. Es el segundo tipo de almacenamiento que tenemos. Y finalizaremos con los datos no estructurados. Esta es la tercera categorización. Los datos no estructurados son los datos binarios. Los datos binarios que necesitan tener una aplicación para poder identificar la referencia del dato que está compuesto, de los ceros y de los unos, que tú estás utilizando. Ejemplo de esto, digamos, yo tengo dentro de mi equipo unas imágenes. ¿No? Este es mi equipo local que estoy utilizando. Yo tengo por aquí al señor Homero Simpson. Si abro este documento, si abro este archivo con el bloc de notas, muy seguramente voy a tener algo similar a esto. Mira, entonces homero.png me está devolviendo un conjunto de datos que son ilegibles para mí, pero que se necesita utilizar una aplicación adecuada para poder realizar la identificación de esos datos. Son los datos que no tienen una estructura definida, sino necesitan una aplicación que permita realizar la identificación de estos datos.
Ahora, chicos, estos datos van a tener unos lugares para almacenarse. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Si esta capacitación se hubiera entregado hace un par de años, yo les diría que para cada uno de los tipos de datos tenemos un servicio de almacenamiento adecuado. Actualmente tenemos lo que se consideran servicios de almacenamiento híbridos, donde tú puedes trabajar con datos estructurados y datos semiestructurados, donde vas a poder realizar consultas con lenguajes de SQL sobre datos semiestructurados. Entonces, vamos a comprender un poco los tipos de almacenamiento que tenemos de estos datos. Aquí vamos a comenzar a hablar justamente de AWS. Comencemos, por ejemplo, con Lake Formation. Lake Formation es uno de los servicios principales dentro de AWS que nos va a permitir o nos va a facilitar más bien la creación y la administración de un data lake. Entiéndase un data lake o un lago de datos como un repositorio de datos donde tú vas a dejar todos los datos que provengan de múltiples lugares para posteriormente procesarlos, analizarlos, almacenarlos. Este es el propósito principal. Ese Data Lake lo vamos a utilizar a través de un servicio que vamos a ver más adelante que se llama S3. S3 es el Simple Storage Service de AWS, donde vamos a gestionar cualquier cantidad de datos que tú quieras. Es decir, tiene un servicio de almacenamiento infinito. Ahorita vamos a hablar un poquito más de S3. Por lo pronto, sigamos con Lake Formation. Con Lake Formation nos va a permitir reunir todos los datos provenientes de múltiples lugares, por ejemplo, bases de datos relacionales, como nos aparece por aquí, bases de datos no relacionales o de hecho datos que provengan de S3 para luego organizarlos desde acá. Organizarlos desde aquí. Aquí los vamos a organizar, los vamos a categorizar, los vamos a proteger mediante funciones, por ejemplo, como rastreadores de origen, como preparaciones de ETL, del Extract Transform Load, a través de unos catálogos de datos con servicios externos que podríamos incluir, como es el servicio de Glue que ya vamos a ver más adelante. También vamos a tener el control de acceso, configuraciones de seguridad, todo eso lo vamos a gestionar desde Lake Formation. Lake Formation es el servicio de administración. Tú vas a gestionar, administrar estos datos desde el momento en el cual se ingestan hasta el momento que se llevan a servicios, por ejemplo, de análisis, de business intelligence, como lo es Athena, como es Redshift, como lo es EMR. ¿Listo? Que los vamos a ver en un momento. Es uno de los servicios principales que tenemos para este proceso de análisis de los datos. Pasemos a la siguiente parte. Cuando estamos hablando de un data warehouse, estamos hablando de un repositorio central de esa información que va a estar optimizada para poder tomar decisiones y para poder realizar análisis. Esa toma de decisiones la vamos a mejorar a través de este data warehouse. Con el Data Warehouse vamos a poder capturar los metadatos, es decir, la información de los mismos datos, el resumen de los datos y vamos a tener también los datos en raw, es decir, los que no se han procesado todavía. Aquí vamos a tener datos, datos que provienen de sistemas transaccionales, de bases de datos relacionales, de diferentes orígenes de datos para posteriormente generar reportes o llevarlos a bases de datos de tipo OLAP, entiéndase como OLAP, el Online Analysis Process o el procesamiento analítico en línea, y también para gestionar la minería de conocimiento. Cuando tú gestionas esto a través de un data warehouse, estás utilizando, por lo general, bases de datos relacionales porque se va a definir una estructura. Este data warehouse son los servicios tradicionales, los que ya se han venido utilizando por largos periodos de tiempo, donde tú ya has escuchado hablar de esquemas, por ejemplo, de tipo estrella, esquemas de tipo Snowflake. Todo este tipo de estructuras tienen una estructura optimizada para realizar el procesamiento de análisis. Esto, manejarlo de esta manera, de forma tradicional, con relaciones, trae unas ventajas y trae también unas desventajas. Ventajas, vamos a obtener los datos rápidamente, la velocidad.
Vamos a tener un conjunto de datos que ya se encuentran curados, se encuentran estructurados. Tenemos un almacenamiento centralizado y tenemos una solución que es ideal para Business Intelligence. Desventajas, la implementación, el mantenimiento de esos data warehouse, preocupaciones de seguridad, difícil de escalar bajo demanda. Por eso, cuando tú decides entre un data warehouse y un data lake, un lago de datos, por lo general nosotros optamos por los lagos de datos cuando estamos trabajando con gran volumen de estos datos también. Ahora, chicos, si volvemos al tema de Lake Formation, recuerden que Lake Formation lo que va a hacer es gestionar, administrar el almacenamiento y el repositorio de los datos que se encuentran dentro de un servicio que se llama S3. S3 es uno de los servicios clave que ustedes deben comprender para trabajar dentro de Amazon Web Services. Es un servicio de almacenamiento que se basa en unos endpoints. Este endpoint tiene la estructura basada en el bucket. El bucket es el lugar donde se van a almacenar todos los datos. Todos los datos se van a almacenar dentro de este bucket, en el mismo nivel. Y vamos a organizar estos datos a través de unos prefijos. El prefijo es el nombre que va a recibir el objeto o el dato que estamos almacenando, que se encuentra antes del nombre real. En este caso sería Amazon S3.html. Pero si yo quiero agregarlo dentro de un directorio, dentro de una carpeta, entre comillas, como no lo puedo hacer dentro de S3, porque en S3 todo se encuentra a nivel de bucket, necesito realizar la división dentro de un prefijo. Entiéndase por lo siguiente. En esta capacitación, digamos, hay personas con el nombre Andrea. Entonces está Andrea Piñeros, está Andrea Casale, está Andrea González. ¿Sí o no? Para este ejemplo, dentro de S3, la manera en la cual se almacenan los datos es con un prefijo. El prefijo podría llegar a ser Andrea. Dentro de un mismo lugar, yo estoy almacenando todos los estudiantes que se encuentran en esta capacitación. Sin embargo, si yo quiero filtrar por unos participantes en particular, los filtraría por los que comienzan por el nombre Andrea. Esto reemplaza la necesidad de tener unos directorios, de tener unos templates, y vamos a contar con una solución centralizada de datos donde vamos a poder utilizar para múltiples propósitos, no solamente para el análisis de datos con los data lakes, sino también lo podemos llegar a utilizar, por ejemplo, para gestionar los servicios los datos de un sitio web, almacenar, por ejemplo, datos de registros, de copias de seguridad, cualquier cantidad de datos que ustedes tengan, entonces lo vamos a tener por aquí. Nos dicen en el chat, ¿podría explicarnos más sobre los buckets? El bucket básicamente es la esencia del S3. El bucket es la carpeta, es la unidad donde tú vas a almacenar todos los datos y vas a dividir o vas a aislar estos datos de otros datos a través de estos buckets. ¿Listo? Este es lo clave que necesitamos comprender. Nos dice Claudio, ¿tiene opción para cambiar el idioma español el contenido del link enviado? No, señor. Es el único que tenemos en inglés, si mi memoria no me falla. Sin embargo, este que les voy a compartir a continuación, donde se va a profundizar más sobre S3 y donde tal vez personas como nuestro compañero, no me aparece tu nombre, discúlpame, que nos preguntaba más acerca de los buckets, pueden tener esta información. Entonces, mira, ahí les envío este segundo link de esta sesión, donde vamos a poder profundizar un poco más sobre los aspectos de, ahí se los vuelvo a compartir, se los voy a mostrar más bien, sobre los aspectos de S3. Como ustedes ya se encuentran autenticados, entonces lo abren nuevamente y allí nos aparece S3, que creo que también está en inglés, les dije mentiras, perdón. Más adelante vamos a tener contenido en español. Entonces, para que puedan ingresar, aquí los vamos a tener. Nos dice Ignacio a través del chat. Juan, una duda. Si quiero analizar datos en tiempo real, ¿también me sirve S3? Sí, señor.
S3 funciona como un repositorio. El proceso de análisis o de ingesta de los datos lo vamos a hacer a través de otros servicios que ya justamente vamos para allá. Dame chancecito y hablamos de Kinesis en un segundo. Entonces, muchachos, S3 nos va a permitir una solución de un data lake, como lo mencionábamos anteriormente, en un repositorio de los datos. El propósito del repositorio de los datos es que allí tú vas a almacenar todos los datos. ¿Para qué? Para posteriormente procesarlos. Entonces, acuérdense que lo que estamos haciendo es llevar los datos a información que sea relevante para nosotros. Beneficios de utilizar S3 dentro de este propósito de Data Lake es económico, es muy económico porque dependiendo de muchas variables, ustedes van a seleccionar cuál es la más adecuada para su caso de uso. Seguridad y cumplimiento, cumplimos con normativas de seguridad, de cumplimiento, tenemos por allí diferentes documentos que respaldan estas entidades certificadoras y también papers y documentos legales donde les garantizan este cumplimiento y esta seguridad y también ustedes lo pueden profundizar. Y la categorización y la administración de los datos, que era lo que les mostraba con los prefijos. Además de esto, pues vamos a tener un sistema altamente disponible y altamente durable, donde tenemos una durabilidad de 11 nueves, es decir, el 99.9999999% de durabilidad, lo que implica que un dato se perdería por allá cada 10.000 años, entonces es muy poco probable que se pierda. Son algunos de los beneficios, sin profundizar mucho sobre el cifrado de los datos. También podemos realizar procesos, por ejemplo, de cifrado, de versionamiento, de control del ciclo de vida. Tenemos diferentes opciones aquí dentro de S3 como beneficios para utilizarlo como una solución de data lake. Ahora, nos decía nuestro compañero Ignacio a través del chat, como que, oye, Juan, esto nosotros necesitamos, o posiblemente nos decía Ignacio, realizar análisis en tiempo real. Ahí, en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Antes de eso, comentarles que hay dos tipos de procesamiento que vamos a utilizar. En tiempo real, que es el que nos dice nuestro compañero Ignacio, y procesamiento por batch. Comencemos con el procesamiento por batch. Este procesamiento por batch es el que implica que tú no necesariamente necesitas hacer el análisis de esos datos a medida que lleguen, sino que los vas a ir almacenando, 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 almacenando y en un momento en el tiempo, por ejemplo, cada 15 días, cada 20 días, cada mes, cada 2 meses, cada semestre, cada año, vas a realizar ese procesamiento. Este es el que nosotros vamos a tener durante este procesamiento por batch. Aquí vamos a alcanzar estos datos que dentro del caso de uso no implique realizar ese procesamiento rápidamente. Ejemplo de esto, por ejemplo, podemos llegar a tener registros de los servidores. Necesito ver, por ejemplo, en un periodo de tiempo cuántas veces tuvo un pico, pero no necesito actuar inmediatamente. Datos financieros, reportes de fraudes, los clics, por ejemplo. No sé si aquí hay alguien que trabaje en la parte de publicidad, pero en publicidad, cuando tú pones un banner en internet, en un sitio web, en algunos casos a ti te cobran por la cantidad de clics. Entonces ese sería un análisis, un procesamiento por batch. Yo necesito calcular la cantidad de clics en un periodo determinado para que te puedan facturar. Entonces eso lo utilizamos a través de ese procesamiento por batch. Por otro lado, tenemos el procesamiento por stream. El procesamiento por stream era el que nos decían por allí a través del chat, en el cual yo necesito que a medida que llegue se realice un procesamiento. Nuevamente, para otros casos de uso de estos clics en los sitios web. No para la parte de facturación. Para la parte de facturación estaría bien un procesamiento por batch. En un procesamiento stream necesitamos que a medida que se realice un clic, por ejemplo, se analice en qué momento o cuánto tiempo está tardando el cargar el vínculo que está solicitando alguien. Y si en tal caso supera un valor, entonces poder identificar y hacer el análisis de eso, poderlo procesar.
También transacciones de pago, también de redes sociales, también de registros de TI. Todo lo que tú necesites que se procese en tiempo real, lo vamos a tener como un procesamiento con stream. Este es el más complejo de todos los procesamientos, porque es que en tiempo real implica una velocidad muy grande. Dentro de TI a nivel tecnológico, nosotros procuramos no utilizar el concepto en tiempo real, sino en microsegundos. Lo que tú necesitas es microsegundos en un solo dígito. 9 microsegundos, 10 microsegundos, y eso se podría llegar a considerar en tiempo real. Y pues a medida que vaya avanzando también las necesidades y también la tecnología, pues podemos llegar a aumentar estas velocidades. Para hacer esto, vamos a utilizar un servicio que vaya a ingestar estos datos a medida que lleguen. Este servicio se llama Kinesis. Bueno, más que un servicio, tenemos una familia de servicios, porque no solamente tenemos un Kinesis y ya, tenemos diferentes tipos de servicios que nos ayudan para diferentes necesidades diferentes. Comencemos con Kinesis Data Streams, o el que se conoce como KDS. Es importante también que recuerden el acrónimo. AWS KDS es el Kinesis Data Stream. Kinesis Data Streams es un servicio de AWS que se encuentra diseñado para realizar la ingesta y el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos de forma continua. Cuando yo digo de forma continua, es que vas a ingestarlo y no va a terminar nunca. Entonces, siempre va a estar disponible para recibir a las personas. Imagínense que cuando nosotros estamos utilizando Kinesis Data Streams, estamos realizando una ingesta a medida que se genere un nuevo evento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Imagínense un restaurante. Cuando yo necesite ingresar al restaurante, entonces voy a tener la disponibilidad inmediata. Esto es lo que hace Kinesis Data Streams. Nos permite capturar esos datos que provienen de diferentes lugares que necesitan un procesamiento o una ingesta en tiempo real, como por ejemplo sensores de Internet de las cosas, registros, redes sociales, y de esta manera procesarlos casi que simultáneamente con las aplicaciones que se van a consumir, como por ejemplo Lambdas, como por ejemplo S2, como por ejemplo diferentes servicios adicionales. Cada uno de esos flujos se compone en diferentes fragmentos. Por eso, en el slide antepasado, veíamos estos fragmentos. Miren, a estos fragmentos se le denominan como shards. Y los shards los van a llevar a estos servicios que nosotros hemos configurado para realizar el procesamiento, para poder consumir estos datos. Entonces es lo que vamos a tener con Data Streams. Si necesitas tener el mayor grado de control, porque es que tú vas a gestionar el lugar donde vas a realizar este proceso de transformación o el procesamiento de estos datos, utilizaremos Kinesis Data Streams. Si tú me dices, Juan, ¿sabes que no? Yo necesito que Kinesis se encargue de todo. O sea, yo no necesito programar nada, yo no necesito hacer nada más, sino configurar el proceso. ¿Qué debo utilizar? Firehose. Amazon Kinesis Data Firehose permite la captura, transformación y carga de manera automática de datos en stream en tiempo real, independientemente del lugar de donde provengan. Puede ser, por ejemplo, S3, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero. Puede ser de Redshift, de OpenSearch o servicios externos a AWS como un Splunk. Los puede extraer sin necesidad de gestionar la infraestructura ni escribir aplicaciones de procesamiento. Esa es la diferencia con Kinesis Data Streams. Vas a perder el control, pero vas a ganar una mayor, no sé cómo decirlo, una mayor facilidad para realizar el proceso de ingesta con Kinesis Firehose. Este Kinesis Firehose se puede profundizar a través del siguiente vínculo que les voy a compartir a través del chat. Entonces, este sería el tercer vínculo que les voy a compartir.
Para las personas que nos están diciendo que no pueden acceder, les ofrezco disculpas. Nuestros compañeros están haciendo todo lo posible para ayudarlos. ¿Listo? Déjame ver que por aquí se me ha pasado un mensajito de Misak. Dice, esto lo vamos a ir realizando durante el webinar. Este 3, Getting Started, sería al término del webinar. Sí, la idea es que ustedes lo vayan ingresando, vayan echándole un vistazo, chicos. Y a medida que yo vaya avanzando, que yo vaya realizando mi speech, mi exposición, pues ustedes también vayan echándole un vistazo, pero pues lo van a tener disponible para que posterior a esta capacitación, a este webinar, ustedes puedan acceder. Finalizaremos con Kinesis Data Analytics. Kinesis Data Analytics, a diferencia de los dos, no es un servicio que tú vas a escoger, que es excluyente. Si bien tú puedes utilizar el Kinesis Data Streams y Kinesis Data Fair Host de manera conjunta, en un escenario tú podrías escoger si quieres mayor conveniencia, era la palabra que estaba buscando, o mayor control. Sin embargo, con Kinesis Data Analytics vamos a tener un servicio diferente, porque aquí con Data Analytics nos permite realizar el análisis, como lo indica su nombre, de datos en tiempo real utilizando SQL o utilizando otros lenguajes que no necesariamente sean de SQL, sino por ejemplo un Apache Flink directamente desde flujo de datos de Kinesis, ya sea de Data Streams o de Data Fair Host. En cualquiera de los dos nos sirve este proceso. ¿Para qué vamos a utilizar Kinesis Data Analytics? Para facilitar la detección de los patrones, generar las métricas y tomar decisiones inmediatas sin la necesidad de mover los datos a otro sistema. Ustedes podrían llegar a moverlos a sistemas personalizados o a sistemas que, por ejemplo, utilicen para realizar este procesamiento. Pero con Kinesis Data Analytics ustedes van a poder recibir los resultados inmediatamente, que es lo que necesitamos en este procesamiento de tiempo real. En Stream siempre necesitamos tomar decisiones lo más rápido posible. Ejemplo de esto, un sensor, un dispositivo de Internet de las Cosas. Este sensor, este dispositivo de Internet de las Cosas se encarga de, no sé, de activar un sistema de riego en unos sembrados que yo tengo en el desierto del Sahara, porque es que, perdónenme si estoy diciendo cosas que no son ciertas, tal vez en el desierto del Sahara es imposible sembrar algo, pero pues en mi imaginación puede llegar a suceder, y resulta que se recalentó ese dispositivo y necesito tomar decisiones inmediatas para poder corregir ese riego, porque imagínense el calor que hace por allá. Para eso vamos a utilizar Kinesis Data Analytics, para que a partir de la ingesta que ya se realizó con cualquiera de los dos servicios que veíamos anteriormente, yo pueda entender, pueda detectar esas métricas, pueda detectar esos patrones y pueda tomar decisiones casi que de manera inmediata. Ahí tenemos los tres servicios de Kinesis, finalizando con el Kinesis Data Analytics. Este último también tiene un vínculo de interés que ustedes van a poder utilizar, mis queridos compañeros. Se los envío por allá. Se los envío allí para que vayan ingresando. Les voy a mostrar este último, el anterior no se los mostré, pero es algo similar a este. Mira, el contenido les aparece de esta forma. Amazon Kinesis Data Streams. Entonces, para que por favor los vayan ingresando. Importante, chicos, verifiquen su conexión a internet, vean que a mí me está funcionando correctamente cada uno de estos vínculos. Entonces, asegúrense bien de tener una conexión o de verificarlo, por ejemplo, en otro dispositivo. Funcionaría también intentar esto. Finalicemos este webinar, compañeros, con la parte de limpiar, transformar los datos con EMR, Glue, Redshift, y finalmente con la visualización con Athena y con QuickSight. Entonces, tenemos el servicio de Amazon Elastic Map Reduce, el que se conoce como el EMR o el Elastic Map Reduce o el EMR. Este es un servicio totalmente administrado que te va a permitir realizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos
mediante marcos de trabajo, mediante frameworks que son open source, como lo es Hadoop, como lo es Spark, como lo es Apache Hive, como lo es Presto. Todos estos códigos, todos estos frameworks, perdón, de código abierto, nosotros lo podemos implementar dentro de EMR. Uso común de SMR dentro de tareas de Machine Learning, porque nos facilita el entrenamiento de modelos distribuidos dentro de Spark Machine Learning Lead o también dentro de TensorFlow. Para quienes son científicos de datos, este servicio es bastante común que se utilice para este procesamiento. Además, para realizar los procesos de extraer, transformar y cargar, aquí los vamos a poder utilizar en análisis de clickstream para entender el comportamiento de los usuarios web mediante este procesamiento masivo de registros y también en procesamientos de streaming en tiempo real que se encuentran integrados como servicios, por ejemplo, como Kinesis, como Kafka, también con investigaciones genómicas, podríamos llegar a tenerlo, para poder tener análisis, de hecho, de análisis de sangre, análisis del ADN. Entonces, esos son usos comunes que tenemos con EMR. Tenemos Glue. Glue va a funcionar como un integrador o va a funcionar como un catálogo de datos. Si ustedes recuerdan, y me voy a devolver mucho, por aquí hablábamos que Lake tiene un catálogo de datos. Ese catálogo de datos tiene una integración con el servicio que estamos viendo acá, que es Amazon Glue. Con Amazon Glue, tú vas a poder hacer lo que hace un glue. Hagan la traducción textual, un pegamento. Vas a poder integrar, vas a poder categorizar, vas a poder identificar los datos comunes para poder consultarlos rápidamente. Con Glue tú puedes extraer datos, por ejemplo, de un S3, con Glue tú puedes extraer datos, por ejemplo, de un DynamoDB y de esta manera implementarlo en servicios automatizados como lo son los pipelines en procesos de ETL y también integrarlo dentro de tus data warehouse. El servicio anterior, EMR, y el servicio de Amazon Glue, los dos van a tener un vínculo que les voy a compartir a través del chat para que ustedes puedan profundizar estos conocimientos. Mi recomendación, ahí les envío primero el de EMR, les envío posteriormente el de Glue. Mi recomendación, váyanlos abriendo para que verifiquen si los tienen disponibles. Pero además de esto, váyanlos almacenando, por ejemplo, en un blog de notas para que los puedan consultar después y ya con más calma ustedes puedan estudiar sobre estos servicios que tenemos disponibles a través de esta plataforma que tanto Amazon Web Services como Netec les está ofreciendo a ustedes. Nos dice por allí EDLPHI, perdóname, me aparece así el nombre, es viable utilizar tablas MS SQL como fuentes de información para EMR y Glue. No es tan común, precisamente por la viabilidad, porque es que pues no es la función principal de hacerlo con EMR y con Glue. Tal vez EMR te puede llegar a funcionar, sin embargo, el propósito principal es utilizarlo con servicios que sean distribuidos, no servicios que tengan únicamente un escalamiento vertical, como lo es servicios o bases de datos de SQL. Pasemos ahora a Amazon Redshift, una de las bases de datos más comunes o más conocidas que se tiene dentro de AWS. Amazon Redshift es una base de datos y esta base de datos la vamos a utilizar para que tenga un rendimiento rápido cuando tú necesitas realizar los procesos de análisis. Es un servicio nativo de la nube. Hace un par de días, la semana pasada tal vez, entregaba una capacitación de analítica de datos y una persona, un estudiante me preguntaba, Juan, ¿y por qué yo debería utilizar Redshift y no utilizar las bases de datos que yo tengo localmente? Cuando tú utilizas Redshift, tú no te tienes que preocupar absolutamente por nada de la parte de infraestructura de esta base de datos, ni por la versión, ni por las actualizaciones, ni por la gestión de estas bases de datos,
para poder utilizar Redshift, sino que aquí ya lo vamos a tener directamente dentro del mismo servicio. Se va a encargar Amazon Web Services. Nos va a entregar una rapidez mucho mayor, 10 veces más rápido, es fácil de crear, implementar y administrar a través de una sola plataforma, nos ofrece una seguridad y un escalado rápido de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Además de la integración con servicios de visualización como lo es QuickSight, que es el que vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de pasar a la última sección, que es la visualización con QuickSight, les voy a compartir este vínculo. Este vínculo se los comparto a través del chat para que puedan acceder al contenido de Redshift. Finalicemos con la generación de reportes. La generación de reportes es la que ya te permite a ti entender, comprender el comportamiento de estos datos. Podemos utilizar servicios de Business Intelligence como lo es QuickSight. QuickSight es un servicio que está basado en la nube y que te permite tomar esos datos de diferentes fuentes y generar reportes, generar unos paneles interactivos, tener unas incrustaciones de análisis para poder gestionar a través de unas visualizaciones totalmente dinámicas la comprensión de estos datos. Podemos extraer los datos de múltiples lugares, lo que va a simplificar el proceso de extraer, transformar y cargar. Se puede utilizar directamente QuickSight para escenarios simples. En algún momento también me preguntaban, Juan, ¿por qué el uso de QuickSight, perdón, por qué el uso de Redshift, por qué el uso de Glue, por qué el uso de estos servicios? Si eso lo puedo hacer con QuickSight, claro, lo puedes hacer con QuickSight, pero podría llegar a utilizarlo con escenarios en tiempo real para que se plasmen los datos visualmente, eh, programados en tiempo real a través de unos pipelines, de unas canalizaciones. Entonces, con QuickSight, si bien tú puedes realizar la generación de estos dashboards interactivos y gestionar los datos visualmente, cuando tienes necesidades de gran cantidad de datos, por ejemplo, con Big Data, por ejemplo, con escenarios de streaming en tiempo real, pues necesitamos integrar servicios como los que mencionábamos anteriormente. Aquí los vamos a plasmar visualmente. Dentro del último servicio que se llama Amazon Athena, déjenme que se me olvidó, les voy a compartir el vínculo de QuickSight. Antes de que se me olvide, ahí se los envío a través del chat, mis amigos. Ya con esto me voy despidiendo. Tenemos el último servicio que es Amazon Athena. Amazon Athena es un servicio que te permite realizar consultas en fuentes como lo es S3 a través de lenguajes como lo es SQL. Y esto es magnífico. Ustedes me dirán, Juan, pero ¿cómo así? En SQL se supone que nosotros almacenamos datos que tienen formatos que no son legibles para realizar consultas. Entonces, ¿cómo podríamos extraerlo? Claro, con Athena tú puedes realizar la creación de unas bases de datos, de unas tablas a través de formatos que son comunes, como lo es, por ejemplo, XML, pueden llegar a ser, por ejemplo, YAML, diferentes tipos de formatos que se encuentran optimizados para realizar el proceso de consulta. Es rápido, muy rápido realizar esas consultas. Imagínense ustedes tener un data lake dentro de S3, tener miles de miles de miles, incluso millones de datos y necesitar encontrar uno en particular. Con Athena nosotros podemos extraer estos datos y a partir de esa extracción de estos datos poder utilizar SQL para filtrar los datos que son relevantes para ti para posteriormente poder realizar integraciones con QuickSight para generar los reportes, los paneles visuales que nos ofrece el servicio de QuickSight. Consultas a través de SQL de diferentes fuentes lo vamos a tener con Athena. Si te interesa este servicio, finalmente te voy a compartir el último link que tenemos para compartirles de la plataforma que ya hemos hablado. Nos comparten, ahí Rodri nos estaba preguntando el link de Athena, entonces ahí se los acabo de compartir porque sí está bastante interesante el servicio para poder realizar estas consultas en tiempo real.
Bien, chicos, de esta manera terminamos el contenido. Les recuerdo que dentro de Netec tenemos ofertas relacionadas a la parte de datos. Tenemos toda la parte de migraciones de datos, de uso, de Terraform dentro de los datos. Tenemos cursos de Essentials de AWS, también de datos. Ahorita salió un nuevo curso que está muy bueno, que es de datos y que es de nivel intermedio, de nivel asociado. Salió hace un par de meses, entonces también búsquenlo. Si están interesados en Machine Learning, en las operaciones sobre Machine Learning, en seguridad, pues, de verdad que están bastante buenos estos cursos de NTEC. Y además les cuento que tenemos una oferta digital dentro de Skill Builder. Hagan la creación de su cuenta de Skill Builder. En Skill Builder, AWS directamente les comparte a ustedes una plataforma donde van a poder tener diferentes recursos de aprendizaje, como cursos digitales, como también aprendizajes simulados, como el famoso SimuLearn o como el Cloud Quest, como el Industry Test. Tenemos ahora, y a medida que vaya avanzando el tiempo, se tienen diferentes ofertas adicionales dentro de Skill Builder para que ustedes la puedan aprovechar. De mi parte, mis queridos amigos, ha sido todo. Muchísimas gracias por haber participado. Recuerden que hicieron parte de este webinar con el Training Partner of the Year de AWS a nivel de Latinoamérica, NETEC. Entonces, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.